¿Qué harías si tu verdad sonara como mentira hasta para ti mismo? Miguel Hernández nunca imaginó que una pregunta inocente en el gimnasio de su escuela se convertiría en el momento que cambiaría todo, especialmente cuando involucraría a su abuelo y a una leyenda del kickboxing que nadie creería. A Miguel prefería los rincones silenciosos, los espacios donde el ruido no podía alcanzarlo. Le gustaba el ritmo constante de sus pasos al caminar, la quietud de los libros, la precisión de hacer las cosas bien, sin que nadie lo notara. Pero esa mañana de marzo, el gimnasio de la escuela secundaria Benito Juárez hervía de voces, carteles y demasiada energía. Era el primer día de la semana del deporte, y el maestro Hernández, con su silbato colgando del cuello, como una medalla de honor, se paseaba por el centro de la cancha, como un presentador de televisión. «A ver, muchachos», gritó, suba, rebotando contra las paredes de concreto. «¿Quién tiene una historia que contar? Campeones en la familia, leyendas en la sangre. ¡Hablen, que los escuchamos!». Los estudiantes respondieron con entusiasmo. Manos se alzaron como banderas, historias brotaron de todas partes. Hermanos futbolistas, primas nadadoras, tíos que habían corrido maratones. El micrófono pasaba de mano en mano como una pelota. Caliente, Miguel se sentó con las piernas cruzadas en la tercera fila, los ojos fijos en sus zapatos deportivos, los puños apretados contra sus muslos. No iba a decirlo. Se había prometido eso mismo 100 veces antes de salir de casa. Esa mañana, pero Sofía, sentada a su lado, le dio un codazo suave. «Dijiste que tu abuelo había sido peleador», susurró. Dilo, su voz no presionaba, pero tampoco lo dejaba escapar. La mano de Miguel se alzó como si no le perteneciera. El maestro Hernández sonrió con esa expresión de cazador que siempre tenía cuando olfateaba una nueva anécdota. «Miguel», exclamó, «¿qué tienes para nosotros?». Miguel se puso de pie. Su voz salió suave, pero firme. «Mi abuelo ganó 127 peleas consecutivas de kickboxing. Nunca perdió». El silencio que siguió no fue del tipo que hace espacio para más palabras. Fue el tipo de silencio que se enrosca como una serpiente, esperando el momento perfecto para morder. «127 peleas», murmuró alguien desde atrás. Luego otro, más fuerte. «¿Contra qué? ¿Contra almohadas?». La risa estalló como cristal rompiéndose. Primero fue un chico, luego 3, después toda una sección del gimnasio. El sonido rebotó contra las paredes de concreto, multiplicándose hasta convertirse en algo vivo y cruel. El maestro Hernández soltó una carcajada en el micrófono. ¿Eso fue en Fight Night o estaba peleando contra amigos imaginarios? El gimnasio rugió. Un niño se puso de pie imitando golpes al aire, girando como en caricatura. «El abuelo, campeón del kickboxing invisible», gritó otro. A Miguel no se movió. No se sentó rápido, no salió corriendo, no gritó. Simplemente se quedó ahí parado, como si el peso de todas esas miradas pudiera convertirlo en piedra. Sus orejas ardían. Sus puños se cerraron dentro de las mangas de su sudadera. «¿Rocky le enseñó?», preguntó alguien entre risas. El maestro Hernández alzó una mano en falsa rendición. «Oigan, no sean crueles. Los grandes sueños vienen en paquetes pequeños, ¿verdad? Pero el daño ya estaba hecho». Ni siquiera Sofía lo miraba a los ojos. Miguel no respondió, no se defendió. Solo se bajó lentamente de vuelta a su lugar en las gradas, como si sentarse pudiera hacerlo desaparecer. Sus movimientos fueron deliberados, cuidadosos, como los de alguien caminando sobre hielo quebradizo. Detrás de él, alguien susurró: «Próximo evento, Campeonato Nacional de Golpes al Aire». Las risas continuaron, pero ya más suaves, como si el chiste hubiera perdido fuerza, pero no quisiera morir completamente. Miguel mantuvo la vista fija en sus manos, dobladas perfectamente sobre sus rodillas. El maestro Hernández siguió con su espectáculo, pasando el micrófono al siguiente estudiante, pero su sonrisa
Duró demasiado tiempo, como si saboreara el momento en el fondo del gimnasio. Junto a la puerta del equipo deportivo, el conserje había dejado de limpiar. Se quedó inmóvil, la escoba suspendida a medio camino, sus ojos fijos en el niño, sentado en la tercera fila, que no alzaba la cabeza en esa tarde. Alguien encontró una servilleta de papel arrugada metida en la esquina de un estante del closet. Dylan estaba regida, como si hubiera secado algo húmedo. Nadie preguntó qué era. Nadie necesitaba hacerlo porque ese fue el día que Miguel se convirtió en el chiste. Y todos se rieron, excepto un hombre en una casa silenciosa. Para el segundo período, el chiste había crecido piernas. Alguien redibujó la figura de Palitos, con guantes más grandes, y le agregó una capa, bautizándola como Knockout Nocturno. Para el almuerzo, estaba impresa en papel y pegada en los casilleros, en las botellas de agua, incluso en el respaldo de la silla de Miguel. Los niños pasaban haciendo efectos de sonido en silbidos, golpes sordos y gemidos exagerados, como knockouts falsos. Un chico se tambaleó frente a él, desplomándose sobre un escritorio. «¡Otra victoria para el invencible Stallone!», gritó, agitando los brazos. La risa siguió. Fácil y fuerte Miguel. No se inmutó, no discutió, solo se movía más lento, más pequeño, como una sombra encogiéndose bajo demasiada luz. En la cafetería, un grupo en la mesa de al lado colocó un cartón de leche sin abrir frente a él. «Para proteína», dijo alguien. «Tienes que alimentar esas 127 victorias». El cartón se volcó, se derramó, y nadie lo limpió. Una maestra pasó caminando y no se detuvo. Nadie lo hizo en el recreo. Miguel se mantuvo al borde de la cerca, trazando una línea en la tierra con la punta de su zapato deportivo. Una y otra vez, hasta que la línea fue demasiado profunda para que creciera. Pastor Sofía no se acercó. No, Esteve lo observó desde el otro lado del campo, con las manos metidas en las mangas, la culpa pesada en la caída de sus hombros adentro. El maestro Hernández bebía de su termo de café en la sala de maestros. «Los niños tienen imaginación, se la concedo», bromeó. «O eso, o un abuelo bastante solitario, con una buena impresora». Alguien más se rió. «Tal vez está confundiendo Rocky con la vida real». Hernández asintió. «No sería el primer niño que cree más en una película que en la verdad». El conserje no se unió, solo siguió limpiando el mostrador, lento y constante, sus ojos enfocados en algún lugar más allá de la superficie. Cuando la habitación se vació, se quedó quieto junto al tablero de anuncios del personal, mirando el horario de la semana y deteniéndose en un nombre: a Miguel Hernández. Más tarde, esa tarde, Miguel se sentó en su cuarto encorvado. Sabrá. Un cuaderno abierto lleno de notas viejas en fechas, números de peleas, campeonatos de título, todo escrito con trazos cuidadosos de lápiz. Su letra había sido más pulcra, entonces miró la página por mucho tiempo antes de arrancarla, doblarla, luego otra vez, más pequeña y más apretada, hasta que fue un cubo del tamaño de una moneda. La dejó caer en el cesto de basura y no se movió. El cesto se quedó abierto. A la cocina de la casa Hernández olía a café negro y a algo más profundo, el tipo de silencio que se asienta entre hombres que han sido golpeados demasiado fuerte para hablar. Primero Miguel empujaba frijoles por su plato con el tenedor, formando pequeños montones que luego deshacía. Al otro lado de la mesa, su abuelo Ramón no presionaba. Nunca lo hacía. Había aprendido hacía mucho tiempo el peso del silencio, el tipo que se asienta entre generaciones, como polvo en muebles viejos. «¿No dormiste?», dijo Ramón finalmente. Su voz suave como papel de lija. Miguel no respondió. No necesitaba hacerlo. Sus ojos estaban rodeados del tipo de rojo que viene de contener más de lo que deja salir. Ramón tomó su café lentamente,
sorbo tras sorbo, entre pausas largas. Luego, gentilmente, ¿lo dijiste en voz alta? El niño asintió una vez, apenas visible. Entonces fue un día fuerte, respondió Ramón. A Miguel parpadeó, confundido, pero el hombre mayor no explicó. No tuvo que hacerlo. Algunas verdades no eran para defenderse, eran para sobrevivir. Abuelo, murmuró Miguel, su voz más pequeña que de costumbre, ¿de verdad ganaste todas esas peleas? La pregunta se colgó en el aire como humo. Ramón dejó su taza con cuidado, sus manos agrietadas y marcadas por cicatrices que contaban historias que nunca había compartido. ¿Por qué lo preguntas, mijo? Miguel se encogió de hombros, pero algo en sus ojos se quebró un poco. Es que suena como algo demasiado grande para ser real. Ramón se quedó inmóvil por un momento. Luego se levantó lentamente y caminó hacia la ventana de la cocina, sus pasos pesados contra el linóleo desgastado. Fuera. El sol se ponía detrás de las casas del vecindario, tiñendo todo de naranja. Las cosas grandes a veces suenan imposibles cuando las guardas adentro demasiado tiempo, dijo sin voltear. Se hacen pequeñas, como si el silencio las fuera comiendo por pedazos. Miguel no dijo nada sobre la escuela, no mencionó las risas, o los dibujos de palitos, o la forma en que su nombre ahora sonaba como un chiste cuando alguien lo decía. Solo siguió empujando frijoles por su plato. Ramón regresó a la mesa y se sentó. Sus ojos, oscuros y cansados, se fijaron en su nieto. Mañana, dijo suavemente, te voy a enseñar algo que guardé en el garage, algo que tal vez debí haberte mostrado hace mucho tiempo. Esa noche, la casa se llenó de un silencio diferente, no pesado, sino expectante, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración. A la crueldad había encontrado su ritmo artístico. Para el miércoles, los dibujos habían evolucionado. Ya no eran simples figuras de palitos. Ahora tenían detalles anguantes exageradamente grandes. Una corona torcida, músculos dibujados como globos desinflados, aparecían en pizarrones, en las contraportadas de los cuadernos, garabateados en las esquinas de las hojas de examen. Miguel los veía por todas partes. En el baño de los niños, alguien había dibujado un ring de boxeo con una figura solitaria en el centro. Debajo, con marcador rojo, un campeón imaginario, 127, y contando. En la clase de matemáticas, cuando el maestro volteó hacia la pizarra, Miguel notó un pequeño boceto en la esquina, un puño golpeando nubes. La profesora lo borró sin comentarios, pero no antes de que media clase lo viera y se riera entre dientes. Durante el recreo, encontró un volante pegado en su casillero. Era un póster de pelea falso, completo con fecha y lugar. Al Miguel el Fantasma Hernández versus la realidad. Este viernes en tu imaginación. Había líneas para apostar, y todo estaba escrito con la precisión de alguien que se había tomado el tiempo de hacerlo bien. Él lo arrancó rápidamente, pero no lo suficientemente rápido. 3 niños habían sacado fotos con sus teléfonos. «Oye, Miguel», gritó uno desde el otro lado del pasillo, «¿vas a entrenar para la gran pelea?» «Ouch», hizo sonidos de campana. Ding, ding, ding. Miguel siguió caminando, la cabeza gacha, los hombros encorvados hacia adelante, como si pudiera desaparecer dentro de su propia sudadera. En la cafetería, alguien había doblado servilletas para que parecieran guantes de boxeo miniatura y las había dejado en su mesa habitual. Cuando se sentó, crujieron bajo sus brazos. En el conserje, don Esteban, lo había estado observando todo. Esa tarde, mientras limpiaba los pasillos después de clases, se detuvo frente a cada dibujo. No los borró inmediatamente, los estudió con la misma atención que le daba a las manchas difíciles o a los chicles pegados bajo las mesas. Cuando finalmente los limpió, lo hizo con movimientos lentos y deliberados, como si cada trazo borrado fuera una pequeña injusticia
siendo reparada Anne en el salón de maestros. Don Esteban escuchó a los profesores hacer chistes sobre el niño del abuelo. Se reían mientras calificaban exámenes, la conversación saltando entre los dibujos que habían visto y las historias que habían escuchado. Don Esteban siguió trapeando sin decir palabra, pero esa noche se fue a casa cargando algo más pesado que su uniforme sucio. Al día siguiente aparecieron más dibujos, como si la creatividad cruel hubiera encontrado su segunda respiración. Anne, el maestro Hernández, siempre había disfrutado de una audiencia. Entre más ojos sobre él, más fuerte gritaba, más importante se sentía. Ese jueves se paró en el centro de la cancha con un silbato en una mano y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El gimnasio zumbaba a niños en camisetas de colores organizados, moviéndose en las gradas. Maestros parados contra la pared fingiendo no estar cansados. Anne Hernández aplaudió 2 veces. «Muy bien, muchachos», gritó Anne. «Hoy va a ser divertido. Vamos a ver qué puede hacer nuestra propia realeza del boxeo». Algunos niños se rieron, ya sabiendo exactamente a quién se refería. A Miguel se sentó cerca del borde de las gradas, las piernas recogidas, los brazos cruzados. Su nombre no fue dicho, pero no necesitaba serlo. Hernández se volteó hacia él con sorpresa fingida. Miguel dijo, su voz lo suficientemente alta para que todos la escucharan: «¿Te importaría mostrarnos algunos movimientos? Después de todo, 127 victorias deben dejar algo en la sangre, ¿verdad?». Lanzó un par de guantes rojos viejos a través de la... Se deslizaron y aterrizaron junto a los zapatos de Miguel. Hubo una pausa construida no sobre suspenso, sino sobre expectativa. El tipo que espera que alguien tropiece a Miguel no habló. Se agachó, recogió los guantes y se puso de pie. Sus movimientos fueron deliberados, no dramáticos. Un silencio cayó, no por respeto, sino por el tipo de curiosidad que huele a crueldad. Anne caminó al centro del gimnasio, se deslizó las manos dentro de los guantes. Eran demasiado grandes. Las costillas gastadas. Levantó las manos, formó una posición, no perfecta, no confiada, solo real. Hernández alzó una ceja. «Miren esa forma y todo. El abuelo debe haber enseñado ballet también». El salón estalló en risas. A Miguel se quedó quieto. No parpadeó. Hernández se rió de nuevo, gesticulando. «¿Qué tal una patada? ¿O los boxeadores ahora flotan?». Otra explosión. Miguel respiró, dio un paso y lanzó una patada circular baja. Nada ostentoso, solo un recuerdo de algo medio recordado. Su equilibrio se rompió. Tropezó, se recuperó, no se cayó, pero estuvo cerca. Hernández aplaudió y el campeón cae. «Cuidado, la gravedad también está invicta». La risa esta vez fue más dura, más cruel. A Miguel lentamente se quitó los guantes, los puso en el suelo con cuidado, luego caminó de vuelta a las gradas. Su expresión ilegible detrás de él. Alguien susurró en tropezones Hernández Jr. En los vestidores. Después, alguien había dibujado con gis un contorno en el suelo cerca de las bancas. Adentro, un pequeño letrero: Anne Miguel versus Anne Fisican 0-1. Nadie lo detuvo. Nadie lo borró. A Miguel se cambió en silencio. Disputes DQ. Miguel se fue a dormir. Ramón se quedó parado por un tiempo en la quietud, el tipo de quietud que suena cuando la memoria empieza a tocar. Eventualmente caminó hacia el garaje. El cuarto olía a polvo, cuero viejo y algo más antiguo aún. Tal vez fracaso, o el tipo de dolor que no te da nada más que sueño. Abrió el baúl de acero junto al banco de trabajo, el que no había tocado en años. Adentro había un bulto envuelto en una toalla café. La tela estaba tiesa por el tiempo. Lo desenrolló lentamente. Primero salieron los guantes, cuero negro, gastado hasta quedar delgado en los nudillos. Una correa sostenida
con cinta adhesiva. Los puso a un lado, debajo estaba la fotografía. Ramón, 1985, en la cara ensangrentada pero sonriendo, el brazo alzado por un referee. La multitud detrás de él era un borrón de bocas abiertas, puños congelados a medio gritar, y debajo de eso, doblado cuidadosamente, el certificado Don Ramón Hernández, campeón regional de kickboxing peso ligero, 7 veces consecutivas. El sello estaba descolorido, las esquinas curvadas, lo sacó de todas formas en el fondo del baúl, envuelto en una manga de tela, arrancada de su vieja bolsa del gimnasio, estaba el cinturón. Ya no era dorado. El cuero se había opacado, el bordado se había deshilachado. Solo una cosa seguía legible: 7X campeón. Pasó el pulgar por las letras cosidas. Su mano tembló, no por la edad sino por el recuerdo de la pelea que no había ganado, la que terminó la racha, la que ningún periódico imprimió. Todavía podía escuchar la campana, todavía sentir la lona bajo su espalda, el silencio, la multitud que no sabía qué hacer. Cuando la leyenda tocó el suelo, no se levantó inmediatamente. Esa fue la parte más difícil. No, la caída. La vacilation en el garaje ahora se paró sobre el cinturón y no sonrió, pero su mandíbula se endureció solo un poco, porque tal vez algunos legados no se tratan de perfección. Tal vez se tratan del peso que cargas mucho después de que la gente deja de mirar arriba. La secadora se detuvo. La casa se quedó quieta. Él también, pero algo había cambiado en la forma en que sostenía los hombros. Algo que no había estado ahí en años. Tomó su teléfono celular del banco de trabajo y marcó un número que tenía memorizado, pero que no había usado en mucho tiempo. Escuela Secundaria Benito Juárez. Habla, Ramón Hernández. Necesito hablar con el director. Su voz era tranquila, pero había acero en ella. Se trata de mi nieto. El viernes por la mañana se movía más lento que el resto. El aire se sentía más espeso, los pasillos de alguna manera más ruidosos, como si todos hablaran por encima. Del recuerdo del día anterior, Miguel no había hablado en el camino a la escuela. No había comido mucho, no esperaba que nada fuera diferente. Sus hombros todavía cargaban el mismo silencio de antes, pero algo por debajo había cambiado. Apenas, pero suficiente. A las 10:30, la secretaria de la escuela, la señora García, levantó la vista de sus papeles cuando las puertas de vidrio de la entrada principal se abrieron. Un hombre mayor entró con pasos deliberados, cargando una maleta negra que parecía tener un propósito demasiado pesado para las palabras. ¿En qué puedo ayudarle?, preguntó, aunque algo en la forma en que él se paró le dijo que no venía a pedir ayuda a Ramón Hernández, dijo simplemente. Vengo por mi nieto Miguel. Su voz era tranquila, pero tenía el tipo de peso que hace que las habitaciones presten atención. A la señora García revisó su lista. No tengo ninguna cita programada. No la necesito, interrumpió Ramón, no con rudeza sino con la certeza de alguien que sabe exactamente por qué está ahí. ¿Dónde está la asamblea? En el gimnasio. El maestro Hernández estaba en medio de su espectáculo habitual. Los estudiantes se movían inquietos en las gradas. Maestros conversaban en grupos. El aire zumbaba con esa energía de fin de semana que hace que todos actúen un poco más salvajes. A Miguel se sentó en su lugar habitual, cerca del borde, cuando el intercomunicador de la oficina principal se encendió con un clic abrupto y estático. En la recepción principal para Miguel Hernández, el gimnasio se quedó quieto, no del todo, pero lo suficiente para que el cambio se sintiera como cuando el viento se detiene antes de una tormenta. Hernández paró a medio discurso, el micrófono a medio camino hacia su boca. Su frente se arrugó. Miguel se puso de pie, no rápido, no dramáticamente, solo tranquilo. Caminó entre las filas de estudiantes sin apresurarse, las manos a los costados, firmes. Hernández se quedó viendo hacia la entrada, la sella alzada afuera.
Más allá de las puertas de vidrio, un hombre estaba parado con la espalda hacia la pared de la escuela, chamarra de mezclilla, maleta negra en una mano, la otra metida en el bolsillo. Su postura no pedía permiso, simplemente esperaba. El ruido en el gimnasio se suavizó como un cuarto que colectivamente olvidó cómo respirar. A Miguel no miró alrededor, solo siguió caminando. La puerta se abrió, el pasillo parecía más pequeño de lo usual, pero eso no importaba. El momento ya había comenzado. Las puertas dobles se abrieron con un crujido lento que de alguna manera sonó más fuerte que el micrófono. Hernández dejó caer en su soporte en Ramón. Hernández entró al gimnasio como si no necesitara presentarse, como si el peso de quien era entrara 3 pasos adelante de él. Sin fanfarria, sin arrogancia, solo botas presionando firmes contra la duela pulida, y una maleta negra colgando de su mano derecha, como si tuviera un propósito demasiado pesado para las palabras. No miró alrededor, no sonrió. Caminó directo hacia el centro de la cancha, mientras el cuarto se encogía a su alrededor. La risa se secó en las gargantas, los susurros se curvaron sobre sí mismos, las sonrisas burlones se doblaron bajo la presión de algo real en Hernández. Se quedó congelado, el portapapeles todavía en una mano, la otra flotando como si no supiera lo que se suponía que debía estar haciendo. Ramón se detuvo en el medio del gimnasio. El silencio siguió como una sombra. Luego se arrodilló, lento y seguro. Puso la maleta en el suelo y la abrió. Adentro había una placa de madera, envejecida, pero pulida. La levantó como si importara. La volteó hacia la multitud. La luz golpeó el grabado dorado lo suficiente para que se pudiera leer: Ramón Hernández, Salón de Honor Nacional de Kickboxing, 127 peleas amateur invictas, campeón regional, 7 veces, una derrota final, incontables regresos. No brillaba, no resplandecía, pero pesaba. La puso gentilmente sobre la mesa del marcador. Luego levantó la vista, no hacia los estudiantes, no hacia los susurros, sino directo a Hernández. Su voz salió baja, pareja, sin intentar ser fuerte. Alguien aquí dijo que el legado sonaba inventado. La garganta de Hernández se movió, pero no habló. Lo dijo como si la verdad necesitara aprobación para ser real. Algunas cabezas se voltearon, algunas se bajaron. Ramón no lo miró aún. Mantuvo sus ojos en Hernández. Usted les enseña a correr más rápido. Espero que también les enseñe cuándo quedarse quietos. Hernández abrió la boca. No salió nada. Entrena sus cuerpos, añadió Ramón. Trate de entrenar lo que hacen. Cuando alguien dice la verdad y se ríen de él por eso. Hizo una pausa. Luego finalmente se volteó hacia Miguel, y por primera vez esa mañana, el gimnasio pareció respirar. Ramón le dio un solo asentimiento. No una invitación, no un gesto para actuar, solo una marca de reconocimiento. Miguel caminó hacia adelante, un paso a la vez. Cuando llegó a la mesa, Ramón le extendió la placa, no al cuarto, no para probar algo, sino al niño. Miguel la tomó con ambas manos, los dedos temblando. El peso era real, también lo era el silencio. Ramón se volteó, caminó hacia la salida con la misma precisión lenta con la que había entrado en el gimnasio. Se vació lentamente esa tarde, como si el aire mismo hubiera olvidado cómo llevar ruido. Nadie corrió. Nadie, hasta el eco habitual de zapatos deportivos y casilleros, se sintió más silencioso, amortiguado bajo algo más pesado que el silencio. Miguel caminó por los pasillos, cargando la placa contra su pecho. No orgulloso, no triunfante, solo real. Los estudiantes que pasaban lo miraban diferente ahora, no con burla, sino con algo más incómodo, un respeto mezclado con vergüenza en su casillero. Alguien había arrancado el póster falso de pelea. Los pedazos estaban arrugados en el fondo de un bote de basura cercano a Miguel. La voz venía de atrás. Se volteó para encontrar a Carlos.
uno de los niños que más se había reído el primer día. Sus manos estaban metidas profundo en los bolsillos. Mi papá dijo que conocía a tu abuelo, de los torneos de los 80. Miguel asintió, pero no dijo nada. No sabía que fuera real, murmuró Carlos. El dibujo que hice. Lo siento. Sofía se acercó durante el almuerzo, su bandeja balanceándose en sus manos temblorosas. Sí, al lado de Miguel, sin pedir permiso. Debí haberte creído desde el principio, dijo en voz baja. Debí haber dicho algo cuando se burlaron. Miguel empujó sus frijoles por el plato. No era tu trabajo defenderme. Si lo era, respondió ella, somos amigos. En la clase de educación física, el maestro Hernández se movía diferente. Lento, sus bromas habituales se habían secado en su garganta. Cuando vio a Miguel cambiándose en los vestidores, se acercó con pasos pesados. Miguel empezó, luego se detuvo. Su silbato colgaba inmóvil contra su pecho. Tu abuelo en lo que dijo tenía razón. Miguel alzó la vista. No debí haberme burlado, continuó Hernández. Su voz más pequeña de lo que Miguel jamás la había escuchado. No debía haber hecho que los otros pensaran que estaba bien reírse. El maestro se quedó ahí por un momento más, como si quisiera decir algo más, pero las palabras no vinieron. Solo se alejó, dejando el eco de una disculpa, que se sintió más pesada que cualquier grito esa tarde. Don Esteban el conserje pasó por los pasillos borrando los últimos dibujos de palitos, pero esta vez no fue una limpieza rutinaria. Se tomó su tiempo con cada uno, como si estuviera borrando algo más que Jace y Tintan. Cuando terminó, se quedó parado en el pasillo vacío, mirando las paredes limpias por primera vez en días. Parecían respirar a Miguel. No esperaba que algo cambiara, no esperaba que los susurros en los pasillos se detuvieran, o que las bromas desaparecieran, o que las miradas se suavizaran solo porque alguien finalmente había dicho algo que importaba a Annie. Sin embargo, el martes por la mañana, mi tiro entre la vitrina de trofeos y una foto polvorienta del equipo de atletismo de 1998. Algo nuevo había aparecido. No había pancarta, no había anuncio, no había listón que cortar. Solo una pequeña caja de madera montada silenciosamente en la pared del gimnasio, adentro. Bajo una luz tenue, descansaba un par de guantes de kickboxing negros. El guante izquierdo tenía una tira descolorida de cinta atlética alrededor de el derecho estaba gastado hasta quedar liso en los nudillos entre ellos, apenas visible, a menos que te acercaras. Las iniciales estaban cosidas en hilo casi demasiado opaco para leer Ace. Bajo el vidrio, una placa de bronce decía, no los usas para pelear, los usas para recordar. Nadie lo notó. Por accidente. Miguel estaba cargando una caja de conos de vuelta del almacén de suministros, cortando por el pasillo como siempre lo hacía, la cabeza gacha, los hombros tensos, pero algo en la forma en que la luz golpeó la pared lo hizo alzar la vista. Se detuvo, a medio paso, no se movió por un largo momento, no sonrió, no tocó el vidrio, solo se quedó ahí parado, leyendo las palabras una y otra vez, como si cada una de alguna manera le hablara algo que no había podido nombrar. Detrás de él, el gimnasio hacía eco con pasos distantes y zapatos chirriantes, pero todo se sintió lejano, como si estuviera parado al borde de algo que solo él podía ver. En el maestro Hernández pasó por ahí. Se ralentizó cuando vio a Miguel, luego se detuvo a unos metros de distancia. Por una vez, no dijo nada inmediatamente. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila. Lo pusimos el viernes después de clases. Miguel no respondió. Hernández cambió su peso, mirando la caja, luego de vuelta al niño. Se sintió como el tipo de historia que no necesitaba más palabras. Todavía Miguel no dijo nada, solo siguió con los ojos en los guantes. Después de unos segundos, preguntó sin voltear la cabeza, ¿de quién fue la idea? Hernández vaciló.
Luego, importa. Miguel no respondió. No asintió, Ann no negó con la cabeza. Solo tomó una última mirada a los guantes, la cinta, el hilo. La cita luego se alejó caminando, Ann sin ceremonia, sin audiencia, solo el sonido de sus zapatos deportivos contra las baldosas. Ann y los guantes se quedaron en la pared, silenciosos y quietos. El almuerzo vino y se fue sin un solo susurro. No había nuevos chistes, no había nuevos bocetos. La hoja doblada que alguna vez vivió en la caja de lápices de Jaime había desaparecido, y nadie preguntó dónde. Miguel se sentó solo bajo el árbol viejo, junto a la cerca, el mismo lugar donde los niños solían rodearlo con preguntas empapadas en burla. Ahora pasaban sin detenerse, no por miedo, no por reverencia, sino por algo más silencioso, en una especie de espacio. Se acercó con su cuaderno en la mano, pero sin palabras preparadas. Se sentó a su lado, las rodillas cruzadas, los brazos alrededor de las piernas. —¿Está bien? —preguntó. A Miguel asintió. —Dejó una nota —dijo. En ella miró de reojo. —¿Quién? —El maestro. Sacó un papel doblado de su bolsillo, las orillas arrugadas de haber sido leído más de una vez. Sofía no extendió la mano, no pidió leerla. ¿Qué decía? Dijo que no necesitaba probar nada. Ella se recostó, mirando el cielo. —No lo necesitabas, Miguel. No dijo nada. Pero esta vez no apartó la mirada esa tarde. La casa estaba silenciosa otra vez, sin zumbido de máquinas, sin cubiertos tintineando, solo el sonido del porche crujiendo bajo peso viejo. Ramón se sentó en su silla, la mirada vagando por un cielo que sangraba naranja hacia azul profundo. A Miguel se le unió cargando un vaso de agua. En la luz del porche, detrás de ellos, proyectaba sombras largas hacia la calle. —¿Pusieron tus guantes en la pared? —dijo Ramón. No volteó a verlo. —¿Cuáles? —Los viejos. Supongo que los únicos que sabían lo que se sentía perder. En una pausa pasó entre ellos. Luego Miguel preguntó: —¿Qué significa legado? Ramón se recostó, exhaló por la nariz, los ojos todavía en el cielo que se desvanecía. —Significa aparecer cuando sería más fácil alejarse. El viento pasó ligero y limpio en el cuarto de Miguel. El cinturón todavía descansaba en el escritorio, sin usar, sin tocar, reposando junto a un cuaderno de dibujo, ahora abierto en una nueva ilustración. Esta no mostraba puños alzados o enemigos derrotados, mostraba un pasillo, simple y silencioso. De un lado una vitrina con sombras sanguantes adentro, del otro niño caminando, la cabeza erguida, no orgulloso, no enojado. Solo real. La mañana siguiente, Miguel pasó por esa misma vitrina otra vez. No se detuvo esta vez. Una niña de segundo grado estaba parada frente a ella, mirando con la misma quietud que él había tenido una vez. Ann señaló los guantes y le dijo a su amiga: —Ese es su abuelo. Es real. Miguel siguió caminando. No se volteó. No necesitaba hacerlo. Y detrás de él, esos guantes se quedaron en su lugar, silenciosos, gastados, cosidos, con historias que nadie jamás escucharía completamente. No porque tuvieran que ser contadas, sino porque ya habían sido vividas. En algunas verdades no hacen eco, solo aterrizan.